Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque a ti te ha placido que en esta mañana estemos aquí reunidos como iglesia, con el propósito de alabar, glorificar y bendecir tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por los hermanos que estuvieron de vacaciones, donde sus familias. Gracias porque tú les llevaste y les traíste. Gracias te damos por tu pueblo, Señor, por tu iglesia, por este inicio de este nuevo año, donde nos permite seguir creciendo, seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Tú nos permites seguir corriendo la carrera. Tú nos permites seguir conociéndote a ti. Ahora te pedimos que nos dirijas, Señor, en esta enseñanza y permite que podamos aprender y interiorizar este conocimiento, aplicarlo a nuestra vida. Que el Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestro corazón, de tal manera que seamos edificados y conformados cada día conforme a la imagen de Cristo. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces les invito para que abran sus Biblias allí en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso o de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El apóstol Pablo, desde el capítulo 2, a partir de los versos 13, comienza a hablar de la sujeción. Por eso introduce ese tema de la sujeción de la mujer con la expresión a sí misma, porque ya él ha venido hablando. Y primero nos ha hablado de la sujeción a las instituciones, a las autoridades, a las leyes civiles, de la sujeción a los gobernantes, de la sujeción a los amos, de la sujeción de los trabajadores a sus amos. Y ahora en el capítulo 3 nos va a hablar de la sujeción de la mujer a su marido. Allí en el capítulo 3, en los primeros versículos, en esos textos que hemos leído. Hoy en día, cuando se habla de la sujeción, suena como una palabra extraña. La palabra sujeción es una palabra que suena como tosca a la cultura de nuestros días. Hoy en día está de moda es la palabra libertad, la palabra liberación y la palabra reivindicación. Estas son las palabras que están de moda, pero la palabra sujeción no cala bien en la cultura de nuestros días. La palabra sujeción para muchos es sinónimo entonces de subyugación, de esclavitud. Pero en el contexto de Pedro, el someterse es algo orgánico. Es decir, la sujeción es algo orgánico. Para que una nación funcione bien,
los ciudadanos deben someterse a sus gobernantes. Para que una empresa funcione bien, los trabajadores deben someterse a sus amos o a sus empleadores. Y para que un matrimonio funcione bien, la esposa debe someterse a su esposo. De manera que la razón por la que vemos la sujeción de una manera despectiva es por causa del pecado. El pecado es el que hace que nosotros veamos el tema de la sujeción como algo muy tosco o cruel. Es por el pecado que los ciudadanos se rebelan contra sus príncipes. Es por el pecado que los siervos se rebelan contra sus amos. Y es por el pecado que las esposas se rebelan contra sus esposos. Y comienza entonces en esta lucha a competir con su esposo y a querer usurpar esa autoridad que Dios le ha dado al marido. Y comienzan entonces los problemas en los matrimonios, los problemas en los hogares. Y estos problemas hoy en día se conocen como esta lucha del machismo y el feminismo. Por un lado vemos el machismo, que es esa corriente de que los hombres subyugan a las mujeres y las mujeres son consideradas como inferiores, como sirvientas y no como ayuda idónea. Pero por otro lado vemos el feminismo, que es esa liberación o esa reivindicación en donde las mujeres no se someten a sus esposos, sino que antes, por lo contrario, dominan a sus esposos y toman ese rol de ser las líderes o las cabezas de los hogares. Y eso lo vemos hoy en día. Ahora, el feminismo tiene muchas aristas y se muestra de muchas maneras. Simplemente como para mirar un poco acerca de este asunto, del cual no vamos a ahondar, no vamos a ahondar en esos temas del machismo y del feminismo, solamente se los menciono porque son uno de los temas que en la cultura de hoy se escuchan. El tema del matriarcado, del patriarcado, son temas que se escuchan mucho y que están de moda. Pero el problema del que surgen estos movimientos que son contrarios al orden establecido por Dios es el pecado. El pecado es el que hace que esta lucha de los sexos exista. Es por esta razón que hoy estaremos hablando de la sujeción de la mujer a su marido. Y este es el tema que quiero tratar con usted en la mañana de hoy, la sujeción de la mujer a su marido. Este tema va dirigido especialmente para las mujeres. No obstante, para los hombres que están aquí es muy importante que también puedan escuchar. Ahora, los hombres también van a tener su parte la próxima semana, así que no se rían tanto. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué significa estar sujeta a su marido? ¿Qué significa esto? Este es lo primero que Pedro aborda en este pasaje, aquí en el capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué significa estar sujeta? La sujeción hace parte del orden establecido por Dios desde la creación. Entonces, la sujeción implica dependencia, respeto y obediencia. De manera que estar sujeta a su marido significa estar bajo dependencia. Esta dependencia debe ser voluntaria. No es que el esposo somete a la esposa, sino que ella se somete voluntariamente bajo su liderazgo, bajo su cuidado y bajo su
provisión y protección. Ella se somete. Y entonces el marido es su protector, es su cabeza y es su proveedor. Ahora bien, el problema es que con la caída las cosas se tornan difíciles. El pecado ha hecho que la mujer no vea la sujeción como algo bueno, sino como una imposición. El pecado hace ver que la sujeción es como una carga, una imposición de la que es mejor librarse. Antes de la caída, Eva obedecía y se sometía a Adán voluntariamente y estaba contenta, amorosa, respetuosa, pero desde la misma caída la lucha de los sexos comienza. Y esto tiene su origen cuando Eva tomó la decisión de escuchar la voz de la serpiente en vez de escuchar la voz de su marido. Eso está en Génesis capítulo 3. Pero luego con la maldición que Dios pronunció después de esta caída, esta lucha se hace más fuerte. En Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muchos teólogos han sugerido que esta expresión, tu deseo será para tu marido, significa que la mujer va a tratar de someter a su esposo, de usurpar su autoridad, pero finalmente el marido la dominará a la fuerza. Es decir, este deseo no es un deseo amable, bondadoso, sino que es un deseo malévolo, es un deseo de usurpar, es un deseo malvado. Pero finalmente el marido dominará a la mujer a la fuerza. Tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de él. Es en este contexto en donde vemos que la mujer quiere ser cabeza, pero el marido, con su fuerza y quizás con maltrato, termina dominándola. Eso es lo que vemos. Vemos hoy mujeres que son maltratadas, que son tratadas de manera cruel por su marido. Y eso es consecuencia del pecado. Y eso es lo que es conocido como el machismo. Sin embargo, la voluntad de Dios no es que los hombres esclavicen a las mujeres. La voluntad de Dios no es que las mujeres sean subyugadas a la fuerza. No, esa no es la voluntad de Dios. No es que sean consideradas como inferiores. No, de ninguna manera. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, lo cual indica que tienen el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios. Pero lo que Pedro está diciendo es que cuando llegamos al Evangelio, tenemos que volver al principio bíblico, al orden establecido por Dios desde el principio. ¿Y cuál es ese orden? Dios creó primero al varón, después a la mujer. Y Adán fue puesto como cabeza y Eva fue puesta como ayuda idónea. El hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea, lo cual debe someterse, ella debe someterse a su marido, pero de manera voluntaria, con respeto. Y eso es lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 22. El apóstol Pablo, ya no Pedro, sino Pablo, escribiéndole a los hermanos de la iglesia de Éfeso, le dice:
Capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Este texto indica que la razón por la que las esposas deben someterse a su marido es por causa del Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Es decir, cuando la esposa se somete a su esposo, se está sometiendo automáticamente al Señor. Está obedeciendo a Dios, está honrando a Dios, pero cuando ella se rebela contra su esposo, se está rebelando contra Dios. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y ella se somete a su marido de manera voluntaria. Nuevamente, no es que el marido la somete, sino que ella se somete y se somete con amor a Dios, incluso cuando el marido no se merezca que ella se someta a él. Porque este sometimiento muchas veces pensaba, no, pero es que él no se lo merece. Pero es que él no me trata con amor, con cariño, con afecto, él no es tierno, él no es detallista, él no es amoroso. Entonces yo, ¿cómo me voy a someter a él? Pero no se trata de él, se trata de Dios que ha dicho que se debe someter a él. Y cuando se somete a él, está honrando a Dios. Es por causa del Señor. Esta obediencia no es una obediencia ciega. Esta obediencia está basada en lo que Dios manda. Y en este caso se refiere en gran medida al respeto que la esposa le debe a su esposo. La esposa debe respetar a su esposo. Por eso Pedro dice que las casadas estén sujetas a sus maridos, teniendo en cuenta el contexto del primer siglo, donde por un lado los judíos eran muy conservadores, pero por otro lado los romanos empezaban a liberarse, a ser muy liberales. Las mujeres también estaban entrando en este rol de la liberación. Se estaban yendo al libertinaje, se estaban yendo a un desenfreno sexual, se estaban entregando a la promiscuidad, a la sensualidad, a las modas y a los lujos, con peinados millonarios. Esos peinados ostentosos eran peinados millonarios, peinados costosos. Aún se dice que la esposa de Calígula, el emperador, usaba un peinado que ostentaba cerca de $1.000.000. ¿Se imaginan ustedes este peinado? Es aquí entonces donde el evangelio era visto como una religión extraña. En el contexto de Roma se necesitaba entonces ver evidencia de que esta mujer que decía ser cristiana había cambiado, tenía una transformación. Y eso es lo que Pedro está diciendo. En los que profesan el cristianismo, es decir, si una mujer decía ser cristiana, ella debía mostrar con su comportamiento hacia su marido que realmente existía un Dios que salvaba y que cambiaba el corazón de los hombres. Es posible que hubiera muchas mujeres que eran cristianas, pero que sus esposos no lo eran. Y entonces, estos esposos no iban a llegar a la iglesia porque la esposa le predicara todos los días. Antes, por lo contrario, lo iban a ver como una cantaleta. Pero si ellas, con su comportamiento, con su sometimiento,
con su buen porte se comportaban, entonces esto iba a ser muy notorio en ese hogar, de tal manera que el marido iba a ver el cambio y por medio de este cambio iba a llegar a la fe. Y no solamente iba en aquel tiempo, sino que hoy también. Cuando la esposa es una esposa que se somete a su marido, que respeta a su marido, que es amable, es dulce, es una mujer tratable, y entonces el marido no es cristiano, él puede llegar a la fe por medio de ese comportamiento de su esposa. Es por esta razón que debían ganarlo, no con palabras, sino con las obras, con una actitud obediente y respetuosa, guardándose solo para su marido. Ahora miremos cómo luce una mujer sujeta a su marido. Hemos visto en primera instancia la sujeción. Ahora miremos en segunda instancia cómo luce una mujer sujeta a su marido. Dice la palabra de Dios, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de oro, de peinados ostentosos. Perdón, voy a leerlo nuevamente. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible, ornado de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. La mujer cristiana debe entender que en Cristo somos nueva criatura, que ya no deben buscar sus propios intereses, sino que ahora deben agradar a Dios en todo. Así que la mujer cristiana debe lucir como una mujer casta, esto es pureza sexual, es decir, que se guarda para su marido. También es una mujer recatada, decorosa, humilde, sensata, sabia, obediente. Es una mujer que tiene todas estas características que la hacen lucir como una mujer cristiana. Ahora, aquí hay jóvenes que no se han casado, mujeres que no tienen esposos. Quiero decirles que para ustedes también es esta enseñanza. Porque cuando hablamos de el pudor, de la modestia, eso también va para las jovencitas y para las mujeres que no se han casado. También deben de vestir y deben de portarse de tal manera. Deben de guardarse también para sus esposos. Deben de guardarse con una pureza sensual, esperando el día del matrimonio, esperando ese marido, viviendo castas, santas, agradando al Señor. Si bien es cierto que por lo regular a las mujeres les gusta ostentar su belleza, y hoy en día se usa una palabra que está de moda y es presumir. La mujer no solo quiere presumir su belleza física, sino que también quiere presumir cada cosa que compra. Y es en esta tónica que entran en una competencia con las demás mujeres. La que más lujo tire, la que más joya tenga, más vestidos, más zapatos, más compre trajes. Y Pablo le escribe a Timoteo, aquí en 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 9, donde también aborda este tema del pudor y de la modestia. Y dice,
Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Amadas hermanas, esto no significa que usted no puede lucir un anillo o un reloj o una cadena. Eso no. No se trata de irnos al extremo. El problema es la extravagancia. Ese es el punto que Pedro y Pablo están atacando, la extravagancia. Ahora, ¿qué significa la modestia? Modestia significa decencia, reserva propia, buen juicio. Literalmente significa pureza, pureza. Los peinados ostentosos y las trencillas estaban de moda en el primer siglo, en el Imperio Romano. Las mujeres se hacían trencillas y se colocaban peinetas, y estos adornos eran de oro, de plata, de bronce, y eran demasiado costosos. Además, algunas lucían perlas preciosas. Al respecto dice William Hendrickson que estas perlas eran obtenidas en el Golfo Pérsico y en el Océano Índico, y que estaban fuera del alcance del promedio del miembro de la iglesia. Sin embargo, muchas mujeres, como dice la parábola de aquel que vende todo lo que tiene y compra la perla del gran precio. Muchas mujeres quizás vendían sus posesiones a fin de obtener aquella perla de gran precio y lucirla. Ese era el punto, lucirla. Ahora, imagínese usted una mujer vestida con semejante extravagancia. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ahora bien, la mujer no debe perder su esencia de su feminidad, pero lo que se condena aquí es la extravagancia. Es decir, la mujer debe organizarse, debe vestirse y debe lucir bien, debe verse hermosa para su marido. Pero esto no quiere decir entonces que para lucir bien tiene que comprar el vestido más caro o la perla más cara del mercado. Esto, antes por lo contrario, puede llamar la atención, puede ser ostentoso y puede hacer que se pierda la humildad en aquella persona y sea distracción también para los demás. Por eso Pedro dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de vestidos costosos o lujosos, sino el de un espíritu afable y apacible. Un espíritu afable y apacible. William Hendrickson dice: el vestido ostentoso malamente concuerda con un corazón contrito y humillado. Fin de las. No es por la ornamentación que se va a distinguir a la mujer piadosa. No. Es por un espíritu afable y apacible, es decir, por su humildad, por su dulzura, por su respeto, su cortesía, reverencia y recato. Esto es lo que va a identificar a una mujer cristiana, a una mujer piadosa. Y de esta manera entonces debe vestirse
la mujer cristiana? Debe vestirse de humildad, de dulzura, de respeto, de cortesía, de reverencia, de recato. Debe ser una mujer amable, amable, fácil de tratar. La mujer cristiana debe lucir con un corazón noble. Ella no está para competir con su marido o competir con las demás mujeres, sino para ayudar a su marido, para acompañarlo y para apoyarlo. Someterse a otras personas no parece fácil. Y el tema del sometimiento no solamente se trata de la esposa hacia el esposo, sino que tanto Pablo como Pedro nos hablan del sometimiento. Por ejemplo, Pablo dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y empieza hablando del sometimiento también de los amos a los siervos, de los hijos hacia sus padres, de las esposas a sus esposos. Entonces, este sometimiento no es algo que solamente se trate de la relación de esposo con esposa. Se trata de el orden que Dios ha establecido desde el principio, en donde debe haber una cabeza, un líder, tanto en la casa como también en la sociedad. Y someterse no es fácil. Y más cuando vemos que la otra persona se comporta de una manera indiferente. Pero aún cuando el marido no sea cristiano o se comporte de manera cruel, la esposa debe someterse a su esposo. Teniendo en cuenta que Dios es primero y que en aquellos asuntos que vayan en contra de la voluntad de Dios, ella también puede decir, como dijeron los apóstoles, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en aquellos asuntos que tenga que ver con la obediencia, con el respeto hacia su marido, ella debe someterse a él, aunque él no sea cristiano. Él, así sea que no sea cristiano, es su cabeza, es su líder y debe sujetarse a él. ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia de una mujer sujeta a su marido? Pedro nos dice, realmente Pedro pone un ejemplo de una mujer del Antiguo Testamento o de la Antigüedad. Esta mujer es Sara. Yo sé que las mujeres han estado tratando ese tema bastante con el libro que están leyendo, Mujer Verdadera. Y el texto 5 y 6 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Tenemos en la Biblia una lista de mujeres las cuales poco conocemos de ellas, pero entre ellas se destaca Sara, la esposa de Abraham, luego es conocida como Sarai. Y Sara obedecía a Abraham y le llamaba Señor. Sara obedeció al llamado de Dios cuando Dios llamó a su esposo para que dejara su tierra y su parentela y se fueran a una tierra desconocida. Sara fue con su esposo obediente. Ella se comportó de manera respetuosa
y estuvo siempre allí apoyando a su esposo. Y le llamaba entonces Señor. Esto demuestra ese respeto de Sara hacia su marido. Y de la misma manera, Pedro exhorta a las mujeres a que respeten a sus maridos, tomando el ejemplo de Sara. Por tanto, Sara es llamada la madre de todas las mujeres que son reverentes y que son respetuosas a sus maridos. De manera que si tú eres una mujer respetuosa a tu marido, entonces tú vienes siendo una hija de Sara. ¿Cuántas quieren ser llamadas hijas de Sara? Amén. Que Dios ayude cada día sus vidas para que puedan crecer en obediencia y puedan amar cada día a Dios y también a sus esposos. Ustedes, mujeres, son hijas de Sara, si con humildad y reverencia se someten a sus esposos, sabiendo que Dios es quien les dará la recompensa, sabiendo que cada sacrificio será recompensado por Dios. Por tanto, mujer, no busques llamar la atención, no busques la competencia, no vistas para ser vista por los hombres. Antes bien, vístete con recato, con pudor, con modestia y con respeto para agradar a Dios. Siempre debemos pensar en que cuando nos vestimos, vamos a agradar a Dios, que Dios sea honrado en todo. El fin principal del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Y siempre nos debemos preguntar si con este vestido, con este traje, estoy agradando a Dios o estoy promoviendo la sensualidad o la extravagancia. Si estás promoviendo la sensualidad o la extravagancia, entonces no estás agradando a Dios y estás pecando. Pero si te vistes con respeto, con decencia, con modestia, entonces estás agradando a Dios y también vas a agradar a tu marido. Mujer, tú no necesitas vestir como el mundo para verte bonita. No necesitas exhibir tu cuerpo para lucir bien. No, la belleza no es la externa, de peinados ostentosos, de vestidos costosos, lujosos. La belleza es interna, la de un espíritu afable y apacible. Vístete con buenas obras. Lo que necesitas es vestirte de buenas obras, de piedad, de modestia, de decoro, de castidad, es decir, de pureza, de obediencia, de reverencia, de humildad. Esta es la verdadera belleza de la mujer. No es la externa, sino la interna, la de un corazón afable y apacible, lleno de humildad, lleno de sensatez y de cordura. Y para los hombres y mujeres que hoy están, recuerden que cada matrimonio representa la unión mística de Cristo con la iglesia. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. De manera que el marido representa a Cristo y la esposa representa a la iglesia. Y así como la iglesia se sujeta a Cristo, de la misma manera, la esposa se sujeta al esposo. Que Dios bendiga cada día a esta iglesia
para que cada día las mujeres puedan crecer en piedad, en amor, en santidad. Mujer, si quieres ser una mujer piadosa y virtuosa, vístete de respeto. Respeta a tu marido. Sométete a él en obediencia, así como a Cristo. Cristo sabrá recompensarte en aquel tiempo. Mujer, no te preocupes solo por lo externo. Preocúpate por tu corazón. Preocúpate por lo interior. Preocúpate por cómo luces delante de Dios. Preocúpate por adornar cada día ese espíritu afable y apacible. Quiero decirle a los hombres y a las mujeres, bueno, hoy el mensaje iba dirigido directamente a las mujeres, pero el próximo domingo entonces estaremos hablando cerca de los hombres. Así que no se queden el próximo domingo, porque vamos a hablar entonces de la responsabilidad de los hombres. Y de esta manera también ustedes mujeres van a conocer cómo debe comportarse su esposo, cómo deben vivir y cómo deben tratar los esposos a las esposas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu gran misericordia, gracias porque en esta mañana nos has guiado en el estudio de tu palabra. Permite que cada día podamos honrarte, obedecerte y servirte con fidelidad y con integridad. Mira este puñado de mujeres que están en esta mañana, Señor. Te pedimos que tú bendigas a estas mujeres, que cada día puedan crecer en piedad, en cordura, en amor, en obediencia. También mira a los maridos, Señor. Permite que puedan tratar a sus esposas como vasos más frágiles. Y que juntos, toda la iglesia, nosotros todos, seamos ejemplos de buenas obras. Ayúdanos, oh Dios, a vivir vida santa para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.